Bueno, se habrán enterado que hubo una reunión, un encuentro trascendente, un encuentro que nosotros veníamos mencionándolo desde hace 2 o 3 meses, que ya se había anunciado y que estaba un poco en duda, ¿no? Iba a ir Trump a hablar con Xi a China finalmente, lo iba a recibir Xi. Se produjo ese encuentro, 14 de mayo del 2026 en el Gran Palacio del Pueblo, y se veía un Trump de alguna manera empequeñecido ante la fastuosidad de China. No es nuevo, les cuento que China suele hacer esto. Las construcciones donde se celebran los encuentros suelen ser extremadamente grandes para los parámetros occidentales, enormes. Te hacen sentir poca cosa. Y eso está pensado porque los chinos juegan de local. Y cuando juegan de local, ponen el estadio y te lo hacen pesar. Y hay que estar muy acostumbrado a estas cosas para no sentirse abrumado por lo que es China. China refleja su poderío en eso. Y eso condiciona psicológicamente, y creo que de alguna manera lo ha sufrido también Donald Trump, ¿no? Yo hoy voy a tratar de analizar un poquitito lo que pasó, muy poquito, pero sobre todo ver qué subyace detrás de esto. Porque esto no es gratuito. El encuentro, como decíamos, se realizó hoy, 14 de mayo del 2026. Fue presentado en China como una visita de Estado, con una ceremonia formal, una guardia de honor y un saludo de 21 cañonazos. La lectura oficial china habló de construir una relación constructiva y de estabilidad entre China precisamente y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Xi colocó a Taiwán como el punto central e irrenunciable en la relación bilateral. Marcó la cancha en lo que le pareció realmente importante. Según la Cancillería china, Xi advirtió que si la cuestión de Taiwán se manejaba mal, ambos países podrían llegar a choques e incluso conflictos. Pese a todo eso, el tono fue cordial, aunque podíamos calificarlo como no de ingenuo. Trump habló de una relación mejor que nunca y llevó consigo a representantes empresariales empresariales estadounidenses, los mencionaron, prácticamente las empresas insignia de los Estados Unidos, las grandes corporaciones, todos tuvieron su representación allí con sus máximos popes, mientras que Xi dejó claro que China quiere comercio, inversión, canales militares y canales diplomáticos abiertos. Todo esto sin aceptar la presión sobre Taiwán, sobre su sistema político, sobre la política de derechos humanos que tiene China y sobre el derecho al desarrollo de China. Antes de esa visita, la embajada de China en Washington ya había fijado esas líneas rojas, podríamos decir. Taiwán, democracia, derechos humanos, sistema político y derecho de China al desarrollo. China se sienta a negociar sobre esas bases, no sobre las condiciones de Estados Unidos, que está muy lejos de lo que en otro momento pretendió hacer Estados Unidos. Los temas centrales, entonces, como decíamos, fueron Taiwán, comercio y tecnología, por eso esa delegación tan importante empresarial, Irán y el estrecho de Hormuz, y el equilibrio general entre las grandes potencias. Se informó que el encuentro duró aproximadamente 2 horas, más de 2 horas en realidad, que Washington buscaba avances comerciales y que buscaba la ayuda de China para destrabar la crisis con Irán. Muy interesante porque esto empieza a revelar cuál es la verdadera imagen de Estados Unidos. Ya no es ese país que hace su voluntad. Este es apenas un país que le tiene que pedir ayuda a China para poder solucionar un problema en el cual se metieron, iba a decir solos, en realidad los metió Israel. Beijing quería alivio a las restricciones tecnológicas, sobre todo básicamente el tema de los chips, es una de las cosas más importantes, el comercio y las exportaciones estratégicas. También se habló de Ucrania, Medio Oriente y la península coreana, aunque, y esto también es llamativo y que causó eco, que después vamos a mencionar, Rusia no apareció como un tema central en el debate. La diferencia entre Trump y el globalismo demócrata creo que es marcada y creo que ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención para ver qué mundo se está construyendo. Como en general en todas estas cosas, uno tiene que empezar a olvidarse de la propaganda y tiene que empezar a ver
hechos y políticas profundas. La diferencia no es que Trump haya renunciado a la primacía de Estados Unidos, porque eso no lo hace, pero sí ha cambiado el método de negociación. El enfoque demócrata, globalista, bajo el gobierno de Biden, ordenó la relación con China bajo la lógica de la competencia estratégica. ¿Esto qué significó? Alianzas, cerco tecnológico, controles de exportación, presión sobre los semiconductores, coordinación con aliados y aumento de la tensión sobre Taiwán. Esto no fue política de Trump, esta fue la política de Biden. Y fue la política desde Obama en adelante. El pivote hacia Asia fue exactamente eso, empezar a presionar a China para asfixiarla. Un informe de la Fundación Carnegie resume la política de Biden como una consolidación de la competencia estratégica con China, con la tecnología como el centro de gravedad. Esto se define en quien consiga la supremacía tecnológica. El Departamento de Comercio de Biden endureció entonces como consecuencia controles sobre equipos de semiconductores, software, memorias avanzadas y entidades chinas vinculadas a la modernización militar de Beijing. Además, Biden alteró de hecho la ambigüedad estratégica sobre Taiwán con declaraciones públicas en las que Estados Unidos defendería militarmente la isla en caso de una invasión china. Es decir, Biden fue el que puso sobre la mesa una posible intervención militar de Estados Unidos para defender a Taiwán. Luego la propia Casa Blanca aclaró que esto no cambiaba la política oficial, pero este es el tipo de gesto que China interpreta como un avance sobre la confrontación estructural entre ambos países. En contraposición a esto, Trump actuó como un negociador imperial, pero no tanto, sino más bien podríamos decir como una especie de cruzado ideológico. O sea, no me estoy expresando bien. Un cruzado ideológico intentaría imponer una visión del mundo de derechos humanos y demás, que eso era lo que hacía Biden y lo suyo. Trump en realidad buscaba una negociación que pueda solucionar los problemas. No le interesa a Trump democratizar China ni disciplinarla en nombre de los derechos humanos. Eso empieza a salir de la ecuación. ¿Qué busca a Trump? Que China le compre, negocie, ceda algunos puntos en concreto y sobre todo no rompa las cadenas de suministro críticas para la economía de Estados Unidos, ayudando a Estados Unidos a estabilizar frentes que hoy están desgastando a Estados Unidos. Por eso decía yo, la potencia hegemónica no lo es tal si tiene que recurrir a que China le ayude a solucionar los líos que armó. Esto no lo convierte a Trump en un aliado directo de China, porque hasta hemos visto que la administración de Trump ha sancionado personas y empresas acusadas de facilitar el petróleo iraní enviado a China, lo que muestra en realidad que Trump intentó utilizar un método que combina la presión directa con la negociación personal, algo que ya es un patrón repetitivo en Trump. Y ahí está la diferencia entre las dos políticas, que esto es lo que veo que en general nadie se está preocupando, pero creo que es algo serio que deberíamos observar en detalle, sin tantos dogmatismos. El globalismo liberal, que es la política de Bruselas, la política de Londres y la política del Partido Demócrata de Estados Unidos, más el sector de republicanos tradicionales, pretende sostener una hegemonía estadounidense mediante bloques ideológicos. La OTAN ampliada, la presión normativa, sanciones y guerra tecnológica. Trump, por otro lado, intenta sostener esto, pero mediante acuerdos entre potencias, no con la presión sobre sanciones e imponiendo una ideología. Trump busca beneficios concretos y una política exterior menos subordinada a sus aliados europeos. Trump no es antihegemónico, y acá vienen las confusiones. Intenta también ser hegemónico, pero es pragmático a la vez. Y es una forma distinta la que intenta implementar Trump de preservar el poder. China, por otro lado, no negocia desde la debilidad. China recibe a Trump con cortesía, pero no como un subordinado. Y de hecho ha marcado diferencias con el trato cálido que le dio a Putin. China lo recibió cortésmente a Trump,
pero le dio menos centralidad mediática previa. Los medios chinos no hablaron de esta reunión, no le dieron importancia a la reunión, no dijeron viene el jefe del mundo. Imagínense lo que sería en la Argentina si viene Trump a hablar por Milei. Bueno, en China esto pasó prácticamente desapercibido. Los medios chinos no le dieron la importancia que le han dado, por ejemplo, a visitas de Putin. Hicieron la advertencia de las líneas rojas, lo hizo la Embajada de China en Estados Unidos, y hicieron determinados gestos que mostraron que a Putin se lo puso en un nivel diferente al de Trump. Esa lectura se hace a través de los gestos ceremoniales, aunque no quiere decir esto que la recepción a Trump no haya sido importante, lo fue. Pero China no fue a la reunión a pedir permiso, sino a fijarle condiciones a Estados Unidos. No es una China que agacha la cabeza. Es una China que serenamente plantea qué es lo que quiere y actúa en consecuencia. Y a nosotros nos cuesta entender esta forma de actuar porque estamos acostumbrados a líderes bravucones que gritan, que insultan, que despotrican y que después en realidad hacen poco y nada. Bueno, China es exactamente lo contrario. No levanta el tono de voz, no grita, pone una sonrisa, habla de cooperación y de amabilidad, pero tiene herramientas para ser dura cuando quiere. Xi no planteó la ruptura con Estados Unidos, planteó otra cosa, planteó una convivencia bajo un reconocimiento mutuo de zonas vedadas. Es decir, sí hablamos de comercio, sí hablamos de inversiones, hablamos de canales militares, de gestión de crisis, todo eso está dentro de lo que China espera. Pero no está en discusión Taiwán, no está en discusión el sistema político chino, las elecciones, la visión de derechos humanos, ni nada. China se gobierna como se le antoja a los chinos y los estadounidenses no tienen nada que opinar. No parecería ser algo demasiado extraño, pero sí lo es en nuestro mundo, donde nadie sabe bien por qué Estados Unidos tiene la atribución de decirle a otro país cómo tienen que ser sus elecciones, su sistema de gobierno, su sistema de elección como decíamos, de autoridades, cómo tienen que comportarse, cuál tiene que ser su política exterior. Bueno, China dice de esto, ustedes nada. Y pone un paraguas sobre el derecho al desarrollo. China se va a seguir desarrollando y no va a aceptar medidas que corten ese desarrollo. La soberanía interna, entonces, de China queda fuera de la presión occidental. Creo que esto le aclara mucho el panorama a aquellos que muchas veces dijeron que China era un títere del globalismo. Bueno, estamos viendo que China no es un títere del globalismo, ni es un títere del trumpismo, ni es un títere de nadie. China es China. China no ha aceptado presiones y políticas de Occidente durante un tiempo, cuando se consideraba débil y que las necesitaba. A medida que fue sintiéndose fuerza, China comenzó a endurecerse y a mostrar su verdadera naturaleza, que no es ser la sucursal de Londres. Ese balance entre lo que sí y lo que no es lo que China considera la estabilidad estratégica necesaria. Una frase interesante sobre la trampa de Tucídides que dijo Xi y que es central. Beijing, ¿qué dijo esta vez? China acepta competir, pero no acepta que Estados Unidos convierta su ascenso en una guerra inevitable. Es decir, vamos a competir. Esto no quiere decir que Estados Unidos tenga que ver a China como un rival en una guerra. Si Washington pretende seguir siendo la única potencia ordenadora del sistema, sí va a haber choque. Ahora, si acepta una relación de igual a igual entre grandes potencias, habrá margen de negociación y China prefiere la negociación. Se empieza a hablar de un triángulo Washington, Beijing, Moscú. Se está caminando hacia una estructura de poder tripartita, no en el sentido de un directorio mundial y estable, formal, pero sí aparece como una triangulación competitiva entre estos tres factores, tres polos, Estados Unidos, China y Rusia. Estados Unidos es la potencia con mayor capacidad financiera, es la potencia con el mayor presupuesto militar, yo ya diría que no con el mayor poderío militar, es una potencia que tecnológicamente está siendo superada, de más de 70 áreas tecnológicas claves, China ya domina en un número un poco superior a 60, o sea que básicamente tienen el dominio en casi el 80-85% de la tecnología, tiene un marco de alianzas muy importante, Estados Unidos, y sobre todo tiene mucho peso en la diplomacia y en la incidencia sobre el relato mundial.
el papel de los medios de Occidente y la capacidad para moverse en plataformas y otras tecnologías, le da un cuerpo de ventaja sobre China y sobre cualquier otro competidor. Pero ya no tiene la facultad de imponer disciplinas sobre todos juntos. No puede imponerle cosas a China, a Rusia, a Irán, a Europa, al sur global. Intenta, paga costos cada vez más crecientes y cada vez la situación es más complicada. China ha resultado ser un gran competidor industrial, diría que ya lo ha superado, un gran competidor comercial y tecnológico. Por otro lado, Rusia es el polo militar, nuclear, energético y territorial y euroasiático que le sirve de sostén a China para que no esté sola frente a Washington. Por eso, China en realidad no debería tener incentivos estratégicos para abandonar a Rusia, cosa que en Moscú hay muchos que hace rato que desconfían de esta relación. China puede negociar con Trump, puede buscar obtener ventajas comerciales, tecnológicas o tácticas en Taiwán, pero si China ayuda a eliminar a Rusia como un factor de poder, se va a quedar sola frente al aparato estadounidense. En la lógica clásica de equilibrio de poderes, el juego siempre tiende a ser de 2 contra 1. Si China entrega a Rusia, el uno siguiente va a ser China. Por lo tanto, no le conviene entregar a Rusia, simplemente por eso. Esto no significa, y los chinos son muy calculadores, esto no significa que Beijing sea alguien extremadamente fiel a Moscú. Hay sectores en Rusia que tienen una desconfianza que es real. Hay sectores duros en Rusia que temen que China negocie a sus espaldas con Estados Unidos sin tener en cuenta los intereses rusos, que Rusia quede ausente de esa agenda, por eso les preocupaba que no se haya hablado, y que Beijing use su relación con Moscú como una moneda de intercambio con Estados Unidos. Esa preocupación aparece con claridad en el pensamiento ruso hoy, en un sector por lo menos, que plantea que el factor ruso estaría ausente de las conversaciones y que Rusia podría ser tratada como una tercera fuerza subordinada. Yo creo que esa visión debería ser matizada, porque la declaración oficial china menciona así que Xi y Trump intercambiaron opiniones sobre la crisis de Ucrania, aunque no la hayan puesto en el centro, pues se trata en realidad de una cuestión bilateral entre China y Estados Unidos. Eso debería entenderse también. Y además, el Kremlin informó que hace 2 días que Putin va a visitar China. La desconfianza de Rusia viene por otras razones, viene porque, cosas que son ciertas, China actúa en interés propio. Aprovecha la situación para comprar energía en condiciones favorables, es decir, China, y también lo hizo la India, y lo han hecho otros países, pero lo que más le duele a Rusia es China, que era su socio, e India, compra energía en condiciones favorables. Esto significa comprar con descuentos, aprovechando la presión occidental sobre Rusia. Comercia en todos lados cuando puede, y no siempre le entrega a Rusia lo que los sectores más duros de Rusia reclaman, como por ejemplo una asistencia completa y una restricción en los insumos que está vendiendo, que pueden ser, que llegan a Ucrania y que sirven para la fabricación de, por ejemplo, drones o algunos otros componentes militares. Son muchas cosas de uso dual y China permite que lleguen a Ucrania y esto no le causa ninguna gracia a los rusos. Y hay muchas notas en la prensa rusa sobre la falta de compromiso de China en una etapa decisiva. Es como que China apoya, pero no va a fondo. Pero claro, una cosa es que China negocie duro con Rusia y otra muy distinta es que vaya a entregar a Rusia estratégicamente. Esto sería un error para China porque a China le conviene una Rusia fuerte y no una Rusia colapsada. Una Rusia que fuera derrotada por los Estados Unidos y por Europa sería simplemente la apertura de un camino de presión sobre China en el Asia Central, en el Ártico, en Siberia, en las rutas energéticas y en el flanco norte chino. Una Rusia debilitada en exceso obligaría a China a absorber sola el choque contra Occidente. Es decir, mejor que la guerra, que el enfrentamiento con Occidente se haga con Rusia como colchón.
Evidentemente a China sería muy tonto, sería un error de su parte no comprender eso. Rusia no quiere ser la retaguardia energética de China y quiere ser un poder autónomo. Por eso el discurso ruso muchas veces endurece condiciones en Ucrania y rechaza cualquier subordinación al ritmo negociador de Estados Unidos. Moscú básicamente no quiere tampoco quedar encerrada en un arreglo decidido por otros a sus espaldas. Trump llega entonces a China con la necesidad de resultados inmediatos. Evidentemente en los últimos meses ha tenido desacierto tras desacierto, la guerra con Irán, el estrecho de Hormuz, el costo energético resultante, las presiones inflacionarias y las limitaciones internas sobre sus aranceles, que la Corte Suprema ha ido pateando y que los propios demócratas han empezado a levantar a medida que pudieron, desobedeciendo esa política presidencial, ha llevado a una situación muy complicada para Trump y necesita básicamente además la ayuda entonces para que resolver la cuestión de Irán, para poder hacer compras energéticas, bienes estadounidenses y posibles avances comerciales. China, por otro lado, lo que busca es alivio en controles tecnológicos y restricciones. Ahora se decía que China, por ejemplo, abrió la compra de carnes que vienen de Estados Unidos y China hace también esa política. Cierra algo y después cuando negocia vuelve a abrir. Y en definitiva quedó en el mismo punto que antes, pero te mostró un gesto de acercamiento aprovechando su enorme potencia comercial. Esta situación también, fíjense que está siendo aprovechada en Estados Unidos por la prensa hostil a Trump, que básicamente prácticamente diría casi toda la prensa, que es en Estados Unidos, pero también en Europa y en nuestra región, que presenta el encuentro como una humillación para Trump. Esa es una lectura, podríamos decir, parcial, porque Trump no fue tampoco a rendirse con Xi, fue a intentar recomponer el tablero político para evitar una guerra simultánea con China, Rusia e Irán, que sería algo muy complicado para los Estados Unidos, pero era lo que el aparato liberal globalista, demócrata, empujó durante años al creer que Estados Unidos podría enfrentar a todos a la vez o al no importarle las consecuencias de que Estados Unidos sea destruido en un enfrentamiento con estos países mientras consiga Estados Unidos destruir a sus enemigos. Trump parece entender que una confrontación total con Rusia y con China al mismo tiempo lo que serviría es para esterilizar el poder estadounidense. Un gobierno demócrata, en cambio, parece mucho más dispuesto a usar a Estados Unidos como un brazo militar financiero en una estrategia transnacional donde Europa, la OTAN, las finanzas, las tecnologías y los aparatos ideológicos impongan una larga guerra contra los polos no subordinados. Acá también nos podemos preguntar si estamos marchando hacia un mundo tripartito o si a un mundo multipolar o si a un mundo con dos potencias rectoras, como muchos ahora creen que serían China y Estados Unidos. Evidentemente sí no son tres potencias equivalentes, pero sí son tres potencias indispensables para el equilibrio global. Es decir, no valen lo mismo, no tienen la misma potencia, pero las tres son necesarias. Estados Unidos porque conserva la posición heredada de ser la potencia hegemónica, China porque tiene hoy la centralidad económica, industrial y tecnológica, y Rusia porque es quien impide que Eurasia quede bajo control occidental y es la que sostiene el componente militar nuclear más importante que da equilibrio contra Occidente. Pero el mundo ese no sería solo tripartito porque hay otros actores importantes que también están empezando a hacer sentir su voz. La India, Irán, después de lo que ha sucedido, gana muchos casilleros, Turquía, Brasil, Arabia Saudí, Indonesia y otros más que van ganando cada vez más y más margen y que comienzan a ser factores a ser tenidos en cuenta. Por eso creo que sigue vigente la idea de un mundo multipolar. Tal vez podemos hablar de un triángulo superior de seguridad estratégica entre Washington, Beijing y Moscú. Si ese triángulo se estabiliza, baja el riesgo de una guerra mundial. Si se rompe, bueno, el sistema entra en una fase de confrontación abierta que va a arrastrar a todos. El encuentro entre Xi y Trump muestra que el poder real empieza a reconocer sus límites. Trump no abandona la idea de una hegemonía estadounidense, pero empieza a negociarla de un modo transaccional. China no busca una guerra con Estados Unidos,
pero exige que Washington acepte límites concretos. Rusia observa con cierta desconfianza todo lo que está sucediendo entre Washington y Beijing, sobre todo lo que pueda afectar su margen de maniobra, pero también sabe que China no puede darse el lujo de permitirse dejar caer a Rusia o perderla sin quedar estratégicamente expuesta. Si Rusia haría lo que decía Moreno, por ejemplo, de aliarse con Estados Unidos, sería un enorme problema para China. Entonces lo que parece estar emergiendo es una fórmula que no nace de la paz de los imperios, pero sí nace de una negociación entre potencias que son conscientes de que no pueden destruirse sin destruir el propio sistema que la sostiene. Si Trump quiere un Estado fuerte, tiene que actuar con cierta inteligencia y su objetivo es precisamente ese, un Estados Unidos fuerte por fuera del dogma globalista. Recuerdo que el dogma globalista es bajar la importancia de los estados o destruirlos simplemente para reemplazarlos por un modelo privado corporativo, que después podrá estar refugiado detrás de una organización internacional, pero que básicamente el control sea del capital. China, por otro lado, quiere un reconocimiento de su ascenso sin la necesidad de una guerra que perturbe su marcha triunfante, y Rusia quiere evitar que el reparto se haga sobre sus costas. Y Europa, de alguna manera, queda atrapada en esta estrategia liberal atlantista, corriendo el riesgo de quedar como el actor que apostó todo a una confrontación, mientras que los otros empiezan a negociar, porque Europa se está orientando hacia la guerra con Rusia, pocas posibilidades va a tener de que esto salga como algo exitoso si hay un acuerdo entre Rusia, China y Estados Unidos. Europa quedaría simplemente muy mal enfocada. Y a esto podemos agregar, creo que debemos en realidad agregar, una distinción fundamental, que tiene que ver con este encuentro y la forma de verlo. Creo que hay dos planos distintos de análisis que tenemos que complementar. Uno es un plano coyuntural, inmediato, donde aparece un Trump debilitado, presionado y obligado a buscar una salida. El otro es un plano de fondo más estratégico, donde aparece el antiguo Trump, el que ganó las elecciones. No ese dirigente avanzado y arrastrado por la lógica globalista de confrontación total en la cual lo ha metido el sionismo. Trump aparece otra vez intentando recomponer el poder estadounidense mediante acuerdos con las grandes potencias. Es decir, en el plano coyuntural, el que habitualmente vamos a escuchar en los análisis políticos de la mayoría, por eso están tan cargados de calificativos, fíjense, y esto es una opinión personal, ¿no? Pero a mí no me gusta sobreabundar en calificativos para describir las conductas de los actores, porque parece que uno hace más militancia política que un análisis objetivo. Entonces, cargarlo diciendo que es un loco, que es un asesino, lo que sea, poco aporta al análisis real, más bien lo enturbia. Entonces, si hacemos en ese plano habitual, que es donde hay mucha carga de calificativos, encontramos factores como una crisis de Medio Oriente que le abre un frente que no logra controlar con la rapidez que esperaba, más bien se le está saliendo de control. Su apuesta para sostener a Netanyahu lo terminó arrastrando a una dinámica de desgaste y ya no depende únicamente de Washington. Fue un terrible error lo de Estados Unidos en Irán. Irán ha resultado mucho más resistente de lo que había previsto. El estrecho de Hormuz, que era un lugar, podríamos decir, neutral, se ha transformado en una herramienta de presión política de Irán de nivel global. El precio de la energía empezó a tener un costo interno muy importante que está ahora dando la imagen de Trump y que está comprometiendo su situación política interna, y eso ha hecho que la llegada a China no pueda verse como un Trump triunfante, sino más bien como un presidente que necesita con urgencia estabilizar frentes ante la continua acumulación de derrotas parciales que amenazan con transformarse en una crisis política que se lleve puesta su propia presidencia. Y este punto es importante porque Trump no solo enfrenta problemas externos, también enfrenta esa situación electoral que es muy delicada, y cada retroceso
Medio Oriente, cada aumento de costos internos, cada imagen de desorden internacional es usada internamente por sus adversarios para instalar la idea de que el gobierno de Trump ha perdido el control. La prensa estadounidense que se enfrenta con Trump constantemente trabaja sobre esa grieta, presentando cada gesto diplomático como una humillación, cada negociación como una rendición y cada límite impuesto por China como una derrota personal. Por eso ven tanta crítica a las políticas y al acuerdo que está haciendo Trump en China de los medios occidentales. El objetivo no es solo informar sobre la reunión de Xi, sino erosionar la política, la autoridad política que tiene Trump en los Estados Unidos. Quedarse en ese plano también es insuficiente, por eso necesitamos en realidad profundizarlo, porque en esta gira china aparece otro Trump, que es el Trump que ganó las elecciones, es decir, el dirigente que planteó que Estados Unidos debía dejar de actuar como un instrumento automático del globalismo liberal y volver a negociar sobre sus propios intereses nacionales. Ese Trump no busca un mundo multipolar por convicción filosófica, no es porque sea bueno o malo, porque le parezca que es lo mejor. Ni siquiera busca que Estados Unidos renuncie a ser el más importante, el país primero. Busca básicamente un Estados Unidos fuerte, menos sometido al costo de sostener todas las guerras, todas las alianzas y todas las agendas ideológicas del bloque occidental. Pero su lógica no es moralista, es transaccional. No pregunta si China debe ser corregida ideológicamente, si está bien o mal lo que hace China, sino solo le interesa qué puede obtener Estados Unidos que le favorezca en una negociación directa con China. Ahí aparece entonces una diferencia central con los demócratas globalistas, con el gobierno de Biden y el que hubiese sido de Kamala Harris y el próximo que vendrá. El globalismo liberal empujó una estrategia de tensión simultánea contra todos los frentes, Rusia, China, Irán, etc., suponiendo que Estados Unidos todavía podía disciplinar a todos los polos emergentes al mismo tiempo, o por lo menos destruirlos y autodestruirse, dejando el camino asfaltado para ese cambio de organización mundial. Trump, sin embargo, parece entender que esa simultaneidad es destructiva y que Estados Unidos no tiene capacidad para hacer eso. Puede presionar, sancionar, amenazar, negociar duro, pero entiende que una guerra total contra Rusia, China e Irán simplemente va a esterilizar el poder de Estados Unidos y la hegemonía se conserva administrando los conflictos, no multiplicándolos sin sentido hasta que se transforman en algo ingobernable. Solo nos queda una pregunta abierta, que es por qué Trump puso tanto empeño en sostener a Netanyahu, que fue, como hemos venido señalando desde que asumió la presidencia, su contradicción principal. Por un lado intenta diferenciarse del globalismo demócrata, de las intervenciones en el extranjero y recuperar una lógica nacional estadounidense, pero por otro lado quedó atrapado en un compromiso histórico con Washington, con Israel y con las presiones internas del lobby pro-israelí, del evangelismo político, del complejo militar industrial y de los sectores republicanos que no toleran una retirada visible. Esa tensión lo empuja a una política ambigua. Quiere negociar con China, quizá con Rusia, pero al mismo tiempo queda comprometido con una escalada en Medio Oriente que debilita precisamente su imagen de negociación. El costo de esa contradicción es alto. Si Estados Unidos queda asociado a una guerra fallida en Medio Oriente, pierde parte de su capital político. Él quería ser el dirigente que iba a terminar con las guerras interminables y pondría a Estados Unidos primero en sus intereses. Entonces la pregunta que nos surge no es solamente si va a poder recuperar ese prestigio perdido ante China y Rusia. La pregunta básicamente sería si podrá recuperar la credibilidad de su propia base social, que aquella gente que lo votó con este desgaste que está sufriendo puede volver a llegar a apoyarlo. Por eso el viaje a China tiene esa doble lectura. En la superficie muestra un Trump presionado, necesitado de resultados y golpeado por una crisis que se le fue de las manos, pero por otro lado, en una mirada mucho más profunda, muestra el mismo modelo de Trump que intentaba reabrir la diplomacia con las grandes potencias y salir del esquema de confrontación ideológica permanente heredado del bloque demócrata globalista.
La contradicción entre ambos planos va a definir el resultado político de esta etapa. Si Trump logra desengancharse de la guerra de Medio Oriente con cierta elegancia, estabilizar la situación con China y recomponer los canales con Rusia, podrá presentar esta fase como parte de una corrección estratégica. Si no lo logra, sus enemigos internos instalarán la idea de que su política exterior fue una sucesión de gestos grandilocuentes, retrocesos tácticos y concesiones forzadas. Y en este caso, entonces, el encuentro con Xi ya no será recordado como el inicio de una nueva arquitectura de poder, sino como el momento en que China percibió que Trump necesita negociar más de lo que podía imponer. A partir de ese momento, Trump terminaría con su imagen de ser un presidente fuerte y simplemente sería una especie de Gorbachev que administraría la decadencia de Estados Unidos.